Bueno, un día un tanto especial para quien les habla, el doctor Gustavo Salle, porque el tiempo, los hechos y ahora la doctora Graciela Eustaquio, juez letrado de primera instancia en lo penal de octavo turno, nos da la razón. Y eso, por supuesto, nos complace de sobremanera, sobre todo en este tipo de causas, estas causas de carácter sociales que el doctor Salle sigue adelante, tratando de salvaguardar la probidad de la actuación de aquellas instituciones que tienen repercusión social y que no siempre son entes públicos, personas públicas del Estado, sino que a veces se refiere a otro tipo de entidades, como es el caso del PIT-CNT. Ustedes saben que en su momento varios colegas, representantes de empresas nacionales, que se vieron estafadas, como fueron estafados los obreros a quien se les ilusionó con la vivienda propia por parte de una burocracia sindical corrupta, efectuaron denuncia penal referida exclusivamente a determinados sujetos vinculados a la central sindical PIT-CNT. Sin embargo, yo entendí que el aspecto medular de la maniobra de estafa que engañó a la clase obrera uruguaya fue perpetrada por los más altos y emblemáticos dirigentes del PIT-CNT, actuando coordinadamente con el gobierno por intermedio de un funcionario gubernamental, en especial el director del Banco Hipotecario del Uruguay en el 2011, el contador Jorge Polgar, el yerno del expresidente del PIT-CNT y rector de la universidad en su momento, Brovetto. Y entonces presenté la denuncia penal contra Polgar, Abdalá y Castillo en el juzgado de crimen organizado, donde se deben investigar los actos de aparente corrupción que perpetra o puede perpetrar gente del gobierno, gente con poder político, gente del fraude amplio. Muy bien, ustedes saben, como lo he denunciado en este programa, en esta audición, esta es una audición especial, ¿verdad? Pero en nuestras audiciones del Poder Real, el fraude amplio, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que tanta preocupación está generando en el pueblo uruguayo, tanto dolor está generando en el pueblo uruguayo, esta nefasta administración del doctor Vázquez, según veremos a lo largo de esta audición, dio un golpe de estado técnico. Es decir, conforme a la visión política y jurídica del doctor Salle, estamos viviendo bajo una dictadura, la dictadura del doctor Vázquez. ¿Por qué es una dictadura? Porque se ha suprimido la tripartición esencial a un sistema democrático. Cuando el Poder Judicial es avasallado, cuando la independencia técnica del acusador público se pone bajo supervisión estricta, autoritaria y arbitraria de un solo individuo que pertenece a la fuerza política que está actuando ilegítimamente,
bajo dictadura, no podemos hablar entonces de un sistema democrático. Y aquí, a través de la inconstitucional ley 19.334, que seguimos impugnando por inconstitucionalidad, seguimos reforzando la argumentación jurídica y constitucional para lograr dar vuelta a un fallo nefasto de la Suprema Corte de Justicia que la ha declarado constitucional, seguimos luchando y con cierto éxito contra el advenimiento de un código yanqui absolutamente inconstitucional que se complementa con la ley 19.334 para perfeccionar el sistema dictatorial arbitrario. Los fiscales de nuestro país, a partir del golpe de Estado técnico, a partir del avasallamiento a la democracia, son fiscales sujetos a directiva directa del doctor Jorge Díaz, ex camarada del Partido Comunista, camarada de Abdalá y de Castillo. En nuestra denuncia, nosotros articulamos la imputatio facti, es decir, la imputación de los hechos, la plataforma de los hechos, sobre un supuesto fundamental, un contrato absolutamente impresentable entre una institución que no es persona jurídica, que no existe en el mundo jurídico, como es el PIT-CNT, y lo hace a propósito, que quede bien claro. Tan es ello así que lo argumenta en las demandas civiles para salvarse de la responsabilidad económica. Es decir, premeditadamente la burocracia sindical frente amplista, no es independiente, todos los que hoy reclaman son frente amplistas, ¿verdad?, en su 99.9%, no tiene persona jurídica para evadir responsabilidades civiles. En una palabra, en buena medida, para salir del medio, evadir eventuales responsabilidades en su actuación. Pero si no tiene persona jurídica, si no existe en el mundo jurídico para evadir responsabilidades, no puede pretender tener capacidad jurídica para otros aspectos. Y entonces, el presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, el banco que tiene la sala de abogados y escribanos más importante en materia contractual, que fija las normas, yo diría consuetudinarias, ¿verdad? O por decirlo de otra manera, porque es el que, como en última instancia, es una institución en la que más o menos el 80% de los uruguayos pasamos por su sala jurídica en función de los contratos que realizamos, el que más, el que menos siempre ha comprado una vivienda, siempre hipotecado, es el que tiene en materia contractual, de aplicación de las normas contractuales en materia civil, el sartén por el mango. Nada más y nada menos que ese referente contractual, por intermedio de su presidente, Jorge Polgar, firma un contrato absolutamente nulo. Segunda clase de derecho civil cuando se entra a la Facultad de Derecho. Capacidad para contratar. Si no se tiene capacidad para contratar, el contrato no existe. Segunda clase. Usted sale de preparatorio, la segunda clase en 18 y está en la baja es, mijo, para que un contrato sea válido tiene que tener capacidad jurídica para contratar. ¿Cuándo una persona jurídica tiene capacidad? Cuando ha cumplido todos los trámites para erigirse, para nacer como tal, como persona jurídica. Nada de eso hizo el PIT-CNT y no obstante consiguió que el presidente del Banco Hipotecario del Uruguay firmara un contrato que luego sirvió como instrumento, se llama instrumenta celeris, instrumento del delito, consiguió la instrumenta celeris que se la otorgó Jorge Polgar en nombre del gobierno del Frente Amplio para salir a estafar a troche y moche
Esa es la realidad. Cuando llega al fiscal sometido a directivas de Jorge Díaz el expediente que atacaba la actuación de los tovarich, que en ruso significa camaradas del Partido Comunista, Castillo y Abdalá, que tovarich, compañeros, camaradas de Jorge Díaz, la imputación que surge a uno de los individualizados en las denuncias, que era el señor Milton Díaz, es apropiación indebida. Es decir, para el fiscal, todo este tema, toda esta maquinación, todo este brutal ardid entre el PIT-CNT y el gobierno para engañar a la clase obrera, a los empresarios nacionales y a los empresarios extranjeros, para recaudar fondos, para que el tovarich camarada Castillo pudiera hacer una campaña electoral con buenos fondos, como la hizo el MPP con las Pepe Bandas que salían a robar al pueblo uruguayo para financiar la campaña electoral del que luego fuera presidente de la República en aquella época, que oh casualidad es el actual presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Más allá de que la fiscal no haya investigado en profundidad este tema, la entendemos, no la culpamos, sabemos que su jefe utiliza las directivas y utiliza la intimidación de ser una falta grave no cumplir las directivas, no podía investigar. Bien, le decía que el fiscal bajo directivas le imputa apropiación indebida. Apropiación indebida, a grandes rasgos, es el delito que se tipifica cuando un individuo tiene algo con la obligación jurídica de devolverlo. Nada que ver con lo que estaba pasando en el plan sindical de vivienda. Porque la burocracia sindical que se adueñó de estos dineros criminalmente no tenía obligación de restituir el dinero. Es un disparate eso. Tenía la obligación de hacer las viviendas. Tenía la obligación de ejecutar el contrato bilateral oneroso sinalagmático entre las empresas y estos representantes, este nexo, porque no queda claro, las mentiras abundan cuando de estafa se trata. No había apropiación indebida. Cuando a mí se me interroga con respecto a este tema por parte de la televisión, yo adelanto que técnicamente, en función del estudio profundo, el análisis profundo de la causa, mi parecer jurídico, mi diagnóstico técnico profesional era estafas reiteradas. Permítanme entonces que les lea parte del procesamiento número 11.062/2017 de junio del 2017, visto y considerando que en autos el señor fiscal requirió el procesamiento con prisión de Milton Díaz como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida. Ahora bien, partiendo de los hechos relacionados por el señor fiscal en la requisitoria y teniendo presente el principio iura novit curia, eso significa el juez dice el derecho, esta proveyente considera que de auto surgen elementos de convicción suficiente respecto de la existencia de varios delitos de estafa y de la participación del indagado Milton Díaz en la comisión de los mismos, ello sin perjuicio de la provisoriedad que reviste la calificación delictual en esta etapa procesal. Segundo, en efecto, de las denuncias de la documentación agregada, expedientes acordonados, declaraciones y careos que lucen en autos, resulta que las empresas Davanal Sociedad Anónima, Internacional de Construcción Arined, que es la que yo represento, el AVIR SRL,
por el contrato entre Ventilur, Sociedad Anónima, Vivamax, Sociedad Anónima, y Caritech, Sociedad Anónima, a través de sus respectivos representantes legales, ante diversos juzgados penales y en diferentes fechas, presentaron denuncias contra Milton Díaz y otras personas. Estas otras personas a las que se refiere la magistrado son Polgar, Abdalá y Castillo, por haber sido perjudicadas por los denunciados. Continúa la proveyente. En efecto, surge de autos que el representante de la empresa Vivamax, de nombre Roberto Charlo, fallecido, y el indagado Milton Díaz, quien se presentaba ante las empresas denunciantes como representante o nexo del PIT-CNT, utilizando siempre la misma operativa en el marco del programa de vivienda sindical proyectado por el PIT-CNT y mediante la exhibición del contrato entre el PIT-CNT y el Banco Hipotecario del Uruguay y entre el PIT-CNT y Vivamax, lo que sin duda otorga mayor certeza y seriedad al planteo que realizaban, le ofrecieron a las empresas denunciantes la construcción de determinado número de viviendas, 8.000 en el caso de Caritech, 1.000 en el caso de Nicoliela, la cual se presenta por sí y en representación de la empresa Davanal, y 2.000 en el caso de Internacional de Construcción Arinet SLE. Bueno, amigos, como ustedes pueden apreciar, la sentenciante, la doctora Graciela Eustaquio, con fino y agudo sentido jurídico, entendió claramente el sentido que tenía el contrato entre el Banco Hipotecario del Uruguay, representado por Polgar, y el PIT-CNT, representado por Abdalá y Castillo, para obtener el instrumento, la instrumenta celeris, que dice el profesor Bayardo Bengoa en sus textos de derecho penal uruguayo, como elemento para llevar a cabo el engaño, la estafa, la estratagema, el ardid, la inducción en error en el psiquismo del sujeto pasivo de la conducta criminal de estos individuos. Este auto de procesamiento es histórico, porque va desenmascarando la corrupción sindical. Hoy los uruguayos tenemos que decir aleluya. Estamos desenmascarando la Asociación para Delinquir Fraude Amplio. Aleluya. Estamos desenmascarando la corrupción sindical. Aleluya. Estamos desenmascarando la sepsis, la pudrición institucional que ha traído el fraude amplio en el gobierno durante 3 periodos, por desgracia, a esta patria. Hay gente que jugándose el pellejo, jugándose la vida, está dispuesta a seguir luchando para el desenmascaramiento de esta infiltración de elementos de corrupción que van denigrando la patria. Pero permítanme que vuelva a señalarles el pensamiento del maestro Eduardo J. Couture. El juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo,
porque ya no queda más derecho en esa pobre patria así perdida. Este tipo de sentencias 1162, dictada por la doctora Graciela Eustaquio, nos devuelve en parte, momentáneamente, el sueño. ¿Pero por qué digo en parte y momentáneamente? Porque acecha el código yanqui, acecha el código de la impunidad, acecha el código, yo diría, de la oligarquía, de las élites que se mueren por ponerlo en vigencia. Y tengo que reconocer la batalla que ha dado el heroico fiscal Enrique Viana, abriendo los ojos a sus propios colegas, abriendo los ojos a los propios jueces, abriendo los ojos a la propia Suprema Corte de Justicia, señalándoles con enjundia jurídica indesafiable las inconstitucionalidades que encierra un código anglosajón cuando se quiere imponer en una patria que tiene una constitución de cuneo continental, garantista, escrita, rigurosa, que pone en un pedestal excelso al derecho público y deja relegado a los particulares el derecho privado, reservando las exigencias del principio de legalidad, por ejemplo, para el derecho público, para el derecho penal. De esa manera, plasmando objetivamente en la realidad fenomenológica el principio de igualdad. El código inconstitucional que quiere traer Díaz y que lamentablemente ha votado el PUNOM, y ustedes se preguntarán, ¿qué es el PUNOM? Que bien valdría la pena adjetivarlo, pero por razones de decoro no lo voy a hacer. El PUNOM es el partido único del nuevo orden mundial, que integran los 5 partidos con representación parlamentaria. El Fraude Amplio en el gobierno, el que le sigue en votación, el Partido Nacional en su función colaboracionista, el Partido Colorado en su función colaboracionista, el Partido Independiente en su función colaboracionista y Asamblea Popular en su función colaboracionista, como queda muy claro hoy cuando el único diputado, Eduardo Rubio, le da los votos al Fraude Amplio para un nuevo tarifazo en contra del pueblo uruguayo en favor de los banqueros. Que quede claro, Asamblea Popular, una especie de actual apéndice del Fraude Amplio, dándole los votos para que Bastori, cipayo de los banqueros, pueda seguir percutiendo a la clase obrera, a la mediana clase, a la clase media, perdón. ¿Para qué? Para darle el visto bueno, para darle la derecha a las agencias calificadoras de riesgo. Los 5 partidos con representación parlamentaria trabajando para las agencias calificadoras de riesgo, que son la polea de transmisión de la oligarquía banquera internacional. Eso es lo que vive hoy el Uruguay, el PUNOM, partido único del nuevo orden mundial, integrado por los 5 partidos con representación parlamentaria. Vamos a una pausa y regresamos.